Fue un personaje muy importante en la conversión de los paganos. De hecho, se dice que él fue más importante a través de su trabajo para la conversión de más personas, ¿verdad? Más que los mismos apóstoles. Pero todo eso a raíz de la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por qué Saulo se cambia el nombre. En la época de Jesús, este, no existían lo que eran apellidos, nada más era el puro nombre. Se los conocía por ser hijo de tal persona o por venir de cierta comunidad, de cierta tierra, como Saulo de Tarso, era una comunidad cerca de ahí de Palestina. Y vamos a ver lo que le pasa a Pablo, que muchas personas que dicen que la voz de Jesús lo tumba de un caballo y realmente en la Biblia no viene ningún caballo. Se lo voy a leer. Es Hechos 22 del 6 al 16. Dice: iba de camino y ya estaba cerca de Damasco, cuando a eso de mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se asustaron, pero no oyeron al que me hablaba. Entonces yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Allí te hablarán de la misión que te ha sido asignada. El resplandor de aquella luz me dejó ciego, y entré en Damasco llevado de la mano por mis compañeros. Allí vino a verme un tal Ananías, un hombre muy observante de la ley y muy estimado por todos los judíos que vivían en Damasco. Me dijo: Saulo, hermano mío, recobra la vista. Y el mismo instante pude verle. Entonces agregó: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su propia voz. Con todo lo que has visto y oído serás en adelante su testigo ante las personas más diversas. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios. Y vamos a ver por qué cambia el nombre. Es Primera de Corintios 15 del 8 al 10. Primera de Corintios 15 del 8 al 10. Dice: y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, y el favor que me hizo no fue en vano. He trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Palabra de Dios. Entonces, Pablo realmente cambia su nombre a Saulo, Saulo cambia su nombre a Pablo o Paulus, que quiere decir pequeño o hombre humildad, hombre con humilde. En la antigua Roma, cuando los romanos compraban un nuevo esclavo, pasaba de ser libre a ser esclavo y le cambiaban el nombre. Entonces, por eso Pablo se cambia su nombre, porque él pasa de ser libre a ser esclavo de Cristo, esclavo de Dios. Y escoge ese nombre Paulo por ser el más pequeño, ¿verdad? Porque, como dice ahí la palabra, me apareció a mí y iba a decir el aborto, o sea que él ya no iba a ser escogido, que fue el último de todos. Entonces, Paulo significa pequeño. Es por eso que él se cambia el nombre de Pablo. Recordemos que Pablo era fariseo. Lo pueden checar en Hechos 26:5 y Filipenses del 3 al 5. Él ahí se dice que es fariseo. Y lo que les iba a explicar era de que muchas personas dicen que se cae del caballo y realmente no es así. Lo que significa viene en la cita Hechos 9 del 1 al 2. Hechos 9 del 1 al 2 dice:
Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a unos cuantos seguidores del camino encontrar a hombres y mujeres y llevarlos presos a Jerusalén. Palabra de Dios. Perdón. Ahí lo que significa que muchas personas dicen que lo tumbó el caballo, simplemente que Jesús lo bajó de su rabia, ¿verdad? Como decimos aquí en Monterrey, lo bajó de su macho, ¿verdad? Lo bajó de esa rabia que él tenía, y realmente al momento de escucharlo, de ser tocado, él se convirtió y cambió su pensamiento, cambió su forma de actuar. De hecho, él se presenta ante los apóstoles y todos le tienen miedo, pues tú eres el que vienes, quieres convivir con nosotros, pero tú eres el que nos venías persiguiendo a todos los cristianos. Y fue a través del tiempo en que lo fueron conociendo que él realmente estaba convertido. Acuérdense que dice aquí, pues quería detener a unos cuantos seguidores del camino. Ya habíamos dicho en clases pasadas que el camino se les llamaba a las personas que eran los que estaban siguiendo a Jesucristo. Bueno, y Pablo hizo varios viajes. Durante sus 3 viajes misioneros, Pablo va predicando la nueva noticia de Dios a judíos y gentiles. Ante la predicación de Pablo, la reacción de los oyentes varía. Los judíos ordinariamente se oponen y hasta persiguen a Pablo. Los gentiles, en cambio, suelen aceptar el Evangelio, convirtiéndose y haciéndose bautizar en el nombre de Jesús. Ya Pedro anteriormente había comprendido que los gentiles también eran llamados a formar parte de la iglesia. Y luego Pablo funda comunidades, con las que después conserva vínculos, sea a través de delegados suyos o sea a través de sus cartas. Acuérdense que él empieza a hacer sus viajes, iba llegando a varias ciudades y luego regresaba, pero cada ciudad que él llegaba fundaba iglesia. Y en esa iglesia él dejaba un discípulo instruido que también estaba convertido, estaba bautizado, estaba tocado por el Espíritu Santo, y él se quedaba a cargo de esa iglesia. Y luego él, a través de las personas que estaban allegadas a él, le hacían llegar noticias, o a través de las cartas que él empezaba a redactar. Por eso todas las cartas que Pablo tiene, Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, eran las cartas que él redactaba y él mandaba a esas ciudades, ¿verdad? Que no tuvieran miedo, que siguieran con el mandato que les había dicho.